Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como el Caudillo del Sur, nacido el 8 de agosto de 1880 en Anenecuilco, Morelos. Fue un gran caudillo de la Revolución Mexicana, siempre defensor de las tierras y a los que lo trabajaban. Se unió a la Junta de Cuautla, en la que defendió las tierras que habían sido arrebatadas de sus respectivos dueños, devolviéndoselas, poniendo en alto con su voz la frase "Tierra y Libertad". Zapata encabezó un gran ejército conocido como el Ejército Libertador del Sur, que abarcaba el territorio de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, de ahí su nombre. Conformado principalmente por campesinos con experiencia militar, utilizaba tácticas de camuflaje para no ser detectados en campo de batalla. Su ejército era considerado bastante grande, ya que llegó a contar hasta con 27,000 integrantes. En 1914, su ejército era de los más fuertes y revolucionarios del momento. Este ejército surgió tras la inconformidad de Zapata hacia la reelección y el gobierno de Porfirio Díaz, y afirmando su postura a favor de Francisco I. Madero. Emiliano Zapata siempre manifestó su insatisfacción por la manera en que se hallaban distribuidas las tierras de cultivo y por el poco beneficio que recibía la gente del campo como fruto de su trabajo. Luchó por la repartición de tierras justas y que se tomaran en cuenta los derechos de los indígenas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se fomentó la desigualdad social y se concentró la riqueza del país en unas cuantas manos. Los campesinos fueron una de las clases sociales más desprotegidas y explotadas. Además, en el sector agropecuario, Díaz creó una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos, los cuales en realidad le pertenecían a indígenas y campesinos, que eran despojados de sus tierras. Las injusticias que vivían estas personas en el país, las tierras que se les fueron arrebatadas de ellos por hacendados o terratenientes, y la explotación, todos fueron causantes de las luchas de Zapata, que buscaba que se le diera el respeto y la dignidad que se merecían a las comunidades indígenas, a los campesinos y a los obreros. Todos estos hechos fueron causa de que Zapata encabezara una lucha para exigir y demandar un cambio político y social en México. Ahora explicaremos sus logros y el desenlace de su historia. Antes de lograr su ascenso político, estaba a cargo del movimiento revolucionario en el sur de México, donde fue nombrado jefe supremo de la sección meridional. Posteriormente fue jefe maderista de Morelos. Con Madero al poder, Emiliano Zapata se levanta en su contra, por el motivo de la poca diligencia que tenía en aplicar la reforma agraria, motivo principal de la Revolución Mexicana. Con el movimiento que estaba causando, tenía que aceptar la enemistad de Carranza. El 28 de noviembre de 1911, el Plan de Ayala fue promulgado, un documento creado por el movimiento zapatista, el cual hacía efectiva la restitución de terrenos a campesinos y comunidades indígenas, a quienes se les había despojado de ellos. También, dentro de este mismo, desconocía la presidencia de Madero. Tras las acusaciones de Zapata hacia su antiguo compañero Carranza, se volvió pública una carta abierta en 1919, y fue dirigida al ciudadano Carranza, en la cual se le acusa de haber aprovechado la lucha para su propio beneficio, y el de sus amigos, quienes lo han ayudado después de haber repartido el botín, las riquezas para realizar negocios, banquetes, fiestas sustentuosas y orgías. Prosiguió su acusación con: usted no ha pensado jamás que la revolución pudiese beneficiar al pueblo, a las legiones de oprimidos a las que usted ha alentado con discursos. En respuesta a esto, Carranza organiza un plan para asesinar a Zapata. Fue en 1919 que Zapata fue convocado a una entrevista política. En el curso de esta, un oficial federal, Jesús Guajardo, le ofrece tropas, apoyo para su campaña y lo citó en una hacienda. Según el relato de uno de los testigos, lo que sucedió fue así. Llegando al umbral, a quemar ropa y sin darle tiempo de sacar sus pistolas, los soldados que portaban armas tiraron 2 salvas. Y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Con 39 años se había apagado el fuego de Zapata. Si cambiáramos por completo todo el contexto histórico y lo convirtiéramos en un mundo paralelo en el que el caudillo Emiliano Zapata no hubiese participado en la Revolución Mexicana, podemos concluir en que estos hechos hubieran terminado solamente con un relevo en la presidencia del país, por lo cual
Este suceso probablemente no hubiera sido tan relevante para la historia de México, ya que cambiaría por completo los objetivos que se tenían y ciertos resultados que se tuvieron con ella. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué se cambiaría toda la historia acerca de la Revolución Mexicana solamente por este caudillo? Ciertamente, en la Revolución Mexicana existieron muchos otros líderes reconocidos como Francisco I. Madero o Pancho Villa. Sin embargo, para los mexicanos Emiliano Zapata fue uno de los más relevantes e importantes en la historia. Esto puesto que la lucha de Zapata se convirtió en un símbolo de resistencia en el país, ya que el contexto histórico de los pueblos indígenas en esos momentos no era de los mejores, debido a que muchos campesinos carecían de recursos para poder mantener sus propias tierras. Por lo tanto, se veían obligados a trabajar para grandes haciendas, los cuales los explotaban injustamente y no les pagaban lo debido. Es por esto que nuestro caudillo Emiliano Zapata, al darse cuenta de esta situación, encabezó un ejército formado por indígenas, campesinos, obreros que pertenecían a los sectores más afectados durante el Porfiriato. Este revolucionario luchaba para que se les devolvieran las tierras que les pertenecían a sus verdaderos propietarios, las cuales les fueron arrebatadas. El movimiento cambió así el modelo del país que había existido hasta entonces, haciendo parte del México moderno.